En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud mental. En 4 de la tarde con 37 minutos, 16 horas 37 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa, que es www.radiotv.mx. Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica una experta en temas de neurología pediátrica, y le decía yo en el inicio de Pulso Saludable, vamos a platicar con ella sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDA. Ya la experta nos irá en el desarrollo de la entrevista puntualizando que sí, que no es TDA. Atención, mamás, papás, compañeritos de la escuela, profesores. No todos los niños que sean inquietos es igual a TDA, y no todos los TDA deben negarle los papás la oportunidad de un tratamiento, y me refiero a las medicinas, porque de pronto el niño ya está diagnosticado que sí tiene TDA y que sí requiere el tratamiento, y los papás se niegan, y entonces coartan la felicidad, el desarrollo, la productividad de este pequeño o pequeña, y no se vale, porque los medicamentos están hechos, cuidadosamente investigados, justo para poder apoyar a estos pequeñitos. Entonces ya se encuentra la doctora Gisela Fuentes en la línea telefónica. Le cuento un poco de la trayectoria profesional de esta mujer. Ella es licenciada médica, cirujana y partera por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla. Además tiene estudios de posgrado, especialista en pediatría y neurología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, AC, y por el Consejo Mexicano de Neurología, Asociación Civil también. Es miembro de la Academia Mexicana de Neurología y de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, y es médico adscrito al Hospital General ISSSTE de Tlaxcala. Doctora Griselda, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradeciendo mucho las atenciones para esta plática. Muy bien, doctora. Antes que nada quiero agradecerle. Yo sí la escucho. ¿Tú la escuchas? No la escucha. Doctora, me están diciendo que tenemos un poco de problemas con la comunicación. A ver, ¿ahí ya la escuchas? A ver, deme 2 segundos, doctora, porque creo que usted nos escucha al aire, y eso es lo que justamente queremos. A ver si ya me escucha. Ahí, como ves, ¿ya escuchas? A ver, doctora, díganos algo, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Doctora. Hola, buenas tardes. No, yo sí la escucho, pero tú no escuchas. ¿Sabes qué puedo hacer? Acercar un poco el micrófono, ¿no? A ver, doctora, ahora sí. Cuéntenos, por favor. Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable. Cuénteme, por favor, ¿qué es esto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Claro que sí. Bueno, pues vamos a platicar de lo que es un trastorno. Es un trastorno neuroconductual que va a tener un inicio en la infancia. Actualmente sabemos que tiene un origen biológico y que va a afectar la capacidad para prestar atención, regular el nivel de actividad o actividad motora, pues, e inhibir o frenar comportamientos. ¿Los niños o las niñas con este trastorno están enfermos? Es decir, ¿tienen una enfermedad, o por qué se le llama trastorno? Se le llama trastorno porque tiene una base biológica, que tiene una expresión o una evolución a través del tiempo. Y entonces lo que sabemos en la actualidad es que hay una causa multifactorial donde van a interaccionar diferentes eventos como los prenatales, biológicos, ambientales. Tomamos en cuenta también la psicopatología de los papás y, por supuesto, si el niño está expuesto a alguna experiencia adversa durante la infancia. Claro, pero esto no significa que el niño, porque sea un trastorno, no requiere de una atención médica como tal. Así es. De hecho, los niños también tienen problemas en la salud mental, y por la prevalencia del trastorno de déficit de atención es muy importante que en el personal médico y todas las áreas afines
Hola. ¿Cuáles serían los signos o síntomas para diagnosticarlo oportunamente? Esta enfermedad, usted hace referencia a algo de mucha importancia, doctora, que también se ve afectada su salud mental. De ahí la importancia de la oportuna atención y oportuno tratamiento en el caso de que el niño lo requiera o no lo requiera. Así es, pues mira, si tomamos de principio que la prevalencia es entre el 5 y el 7% de nuestra población en niños y adolescentes, y que cuando sean adultos esta prevalencia va a continuar hasta el 2%, pues evidentemente va a requerir que la población sea pues diagnosticada oportunamente. Desde muy pequeños estos chicos dan síntomas que básicamente se comprenden en 3 grupos, ¿no? Los síntomas de inatención, de hiperactividad y de pobre control de impulsos. Claro. ¿Nos podría ayudar describiendo cada uno de estos 3 componentes del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay que prestar atención a los síntomas de inatención, como la dificultad para mantener específicamente su atención en algo, en alguna tarea. Estos chicos suelen cometer errores por descuido y no porque no lo sepan. Pueden tener actitudes como que pareciera que no escuchara, no siguen con facilidad instrucciones o una secuencia de instrucciones como tal, no concluyen trabajos, pueden tener dificultad para organizarse, pierden cosas, los consideran olvidadizos porque se distraen con facilidad y de manera constante pues, suelen evitar realizar actividades que requieran esfuerzos mentales sostenidos, ¿no? Esos serían como los datos principales de inatención. Con respecto a los síntomas de hiperactividad, pues es muy evidente que estos chicos puedan tener dificultad para permanecer sentados, tienen necesidad de realizar movimientos constantes, ya sea con las manos, con los pies, se tocan las rodillas, los codos. Sí. Es muy clásico eso, que el niño se mantenga levantado, por ejemplo, en situaciones donde debe permanecer sentado, que es la queja habitual de la profesora en el salón de clases, ¿no? Claro. Es que todo el tiempo se levanta, distrae al resto de la clase, corre o camina en forma excesiva. Otro tipo de síntomas, por ejemplo, puede ser que muerdan la ropa, les cuesta mucho trabajo jugar en silencio, también hablan mucho, son chicos que hablan en exceso, y cuando tú les preguntas por qué lo hace o si no lo puede controlar, pues generalmente la respuesta es que ellos tienen como esa sensación interna de que tienen que estar en movimiento continuo, ¿no? Claro. Entonces esto va a hacer que tengan mayor frecuencia en accidentes, por ejemplo, ¿no? Que se cayó de la barda del árbol o en alguna de sus aventuras, pues suelen tener algún accidente. Claro. Y pues ya ajá. No, sí, dígame, perdón, doctora. No, y pues por último, pues los síntomas que abarcan lo que sería el pobre control de impulsos, pues son los clásicos chicos que van a precipitar respuestas antes de completar las preguntas. No son capaces de esperar turnos, son muy desesperados, todo el tiempo ya llegamos, a qué hora entramos, a qué hora salimos, ya me quiero ir. Pues interrumpen frecuentemente las conversaciones de adultos o se inmiscuye en actividades de otros, de sus pares, de sus hermanos, de otros adultos. Y pues bueno, generalmente no les gusta hacerse responsables de sus actos, ¿no? Entonces todo esto es lo que conlleva tener dificultades en los ambientes de la casa, de la escuela y en el ambiente social. Doctora, pero seguramente a usted le ha tocado escuchar a alguna mamá o un papá cuando piensan, bueno, ¿qué hice mal? ¿Lo estoy educando mal? Tal vez consumí ciertas cosas durante el embarazo, o él se empieza a culpar, o en conjunto la pareja, o que si pasó el eclipse de luna, de sol, si tembló, etcétera. Siempre se busca una justificación o una respuesta a lo que, pues, no sé si en alguna forma el papá o la mamá durante el proceso de gestación se involucraron sin querer o sin saberlo y el resultado es un niño con TDA. ¿Esto puede ser factible?
En realidad no, de hecho es uno de los grandes mitos que rodean al déficit de atención e hiperactividad, donde hacen creer a los padres que ellos son los culpables de la conducta que presenta su hijo. Les explicamos que como por ser un trastorno neurobiológico es multifactorial, que tiene una base genética. ¿Por qué decimos que tiene una base genética? Porque hijos de padres con diagnóstico de TDA, el 50% puede padecerlo, al igual que haber tenido un hermano con este mismo diagnóstico. Habitualmente siempre aparece un familiar de primero o segundo grado con los mismos síntomas o las mismas características. Les explicamos a los papás que sí sabemos en la actualidad que hay factores que se han asociado a esta presentación del trastorno, como por ejemplo el consumo de tabaco, de alcohol, el haber tenido un embarazo con amenazas de parto prematuro, la preeclampsia, el haber sido prematuro, el haber nacido con bajo peso, pero siempre les explicamos que son multifactoriales, o sea, va a ser la suma de todo ello y evidentemente la forma o el método de crianza, ¿no? Evidentemente nos enfrentamos en la actualidad a familias que pueden ser muy permisivas, donde no hay figuras de autoridad, donde no hay límites, y entonces eso es poco favorecedor para nuestros pacientes, ¿no? Entonces también hay que tomar mucho en cuenta tanto el temperamento del chico, como es el tipo de crianza de los padres y de los cuidadores, ¿no? Porque también los papis estamos en una época donde ambos trabajan, ambos son profesionistas en muchas ocasiones, y los niños quedan al cuidado de los abuelos o de alguien más, ¿no? Y entonces eso también afecta la evolución del padecimiento. Claro. Entonces, en este caso, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo ustedes, los expertos, se dan cuenta y determinan que este pequeñito o pequeñita tiene este trastorno de TDA? Sí, por supuesto. Definitivamente los criterios diagnósticos siguen siendo 100% clínicos. Nosotros basamos esto en base a las recomendaciones del DSM-5, que son las guías para hacer los diagnósticos de los trastornos mentales. Y entonces, lo primero que le explicamos a la familia es que los síntomas aparecen a una edad temprana, tiene que ser antes de los 12 años de edad, cuando nosotros empezamos a ver estos síntomas, que ya hablamos que son de inatención, de hiperactividad y de impulsividad, que deben estar presentes o afectar 2 o más ambientes, en este caso el ambiente escolar, el ambiente de casa o lo social, por supuesto. La duración también es un factor o un criterio diagnóstico. Tiene que permanecer estos síntomas por más de 6 meses, sí, y necesariamente tiene que haber una repercusión en su rendimiento escolar o alguna de esas situaciones. Claro. También tendremos que hacer como los diagnósticos diferenciales, porque estos síntomas no tienen que estar asociados o relacionados con alguna enfermedad o ingesta de medicamentos, por ejemplo, que como efecto adverso te pueden dar hiperactividad o alteraciones del sueño y cuestiones de este tipo, ¿no? Irritabilidad, claro, y demás. Y en jóvenes y adolescentes, pues siempre hay que descartar que no está asociado con abuso de alguna sustancia, ¿no? Y entonces una vez que completamos estos criterios, pues ya podemos explicarle a los padres que tiene un trastorno de déficit de atención y que podemos hacer algo de los mitos que seguramente la población tiene muy dentro, es la realización de estudios, ¿no? Tomografías, resonancias o electroencefalogramas, ¿no? Claro. Cuando lo solicitamos es con la finalidad de descartar lo que llamamos como comorbilidades, ¿no? El que tenga un niño con epilepsia también puede tener TDA y viceversa, ¿no? Claro. Entonces es importante poder orientar un tratamiento y poder elegir correctamente el medicamento o hacer la recomendación apropiada a esa familia. Ahora bien, doctora, cuando el papá, la mamá, el mismo pequeño o la pequeña se enfrentan hasta este diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Porque se han estigmatizado y se han satanizado, se han estigmatizado y se siguen estigmatizando a los pacientes e incluso a veces a los papás. Y por otro lado se satanizan los tratamientos, como yo decía, ya investigados, muy puntuales, y conocemos hoy en día que muchos de estos niños que han recibido terapia por algún momento, cuando por las circunstancias no la reciben, hasta ellos mismos la solicitan porque se dan cuenta del cambio y esto les ayuda a tener una excelente calidad de vida. ¿Quiénes sí y quiénes no podrían ser candidatos a estas terapias que hoy en día existen? Claro, esa es una excelente pregunta. El tratamiento en la actualidad es multimodal, significa que es multidisciplinario y cada uno de estos tratamientos se tienen que individualizar. Todos en sí empezamos con psicoeducación
educación. Lo más importante es transmitir una buena información a los familiares, y si el chico ya comprende todo esto, evidentemente también se le enseña a nuestro paciente, aunque sea pequeño, que ya comprende lo que le está sucediendo, porque muchas veces, y lamentablemente el TDA no va solo, ¿no? En la mayoría de las ocasiones hasta el 75% de nuestros pacientes va acompañado de ansiedad, de otro tipo de trastornos, de presión, tics motores, por ejemplo, o trastornos afectivos, y así podemos ir sumando. Y entonces ya cuando vemos, nos tenemos que involucrar varios especialistas, tenemos comunicación también con el psiquiatra, con la neuropsicóloga, en la escuela tenemos que tener una comunicación, porque afortunadamente en muchos lugares ya empiezan a estar más conscientes de esto, ya reciben a los chicos, hay profesores de educación especial, hay adecuaciones curriculares que podemos hacer, y entonces cuando vemos ya nos estamos involucrando múltiples especialistas, porque la realidad es que no nada más va a ser el fármaco, no nada más va a ser la psicoterapia, no nada más va a ser la evaluación neuropsicológica, es un conjunto que va a dar por excelencia un buen resultado si es que se lleva de la manera correcta, y siempre individualizando cada caso y eligiendo correctamente el tratamiento. Claro. Doctora, el próximo 13 de julio se conmemora el día, ¿es nacional o internacional de esta enfermedad? Así es, por lo tanto, agradezco mucho la invitación para promover y dar a conocer este tipo de trastorno, que hay muchos mitos aún alrededor de él, hay que dar información correcta y veraz a la población para que no tengan miedo. Si notan algún dato que pudiera sugerir que su niño tuviera algún síntoma clínico del TDA, pues acudir a su pediatra, solicitar una valoración psicopedagógica, el reporte de la profesora, usamos algunas entrevistas y unos test que nos ayudan mucho a orientar el diagnóstico, y ya una vez que ya se tiene el diagnóstico, pues empezamos inmediatamente con la intervención terapéutica. Doctora, pues yo estoy infinitamente agradecida con usted que haya participado en esta tarde con nosotros en Pulso Saludable. Y antes de terminar esta entrevista, ¿es más frecuente este trastorno en mujeres que en hombres o es al revés? No, ese también es un mito. La realidad es que todos los estudios demuestran que siempre ha sido más frecuente en varones que en mujeres, y depende de los estudios. Hay quienes reportan mayor prevalencia en hombres en una relación de 4:1 y hasta otros en 2.5:1. Entonces sí, siempre prevalece más en hombres que en mujeres. ¿Y se conoce alguna estadística en el país de incidencia y prevalencia? La última es entre 5 y 7% de nuestros escolares padecen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y pues bueno, por eso es importante, no alcanzamos el número de neurólogos pediatras o de psiquiatras, y por eso necesitamos ampliar esto para que también el pediatra y otros especialistas se involucren para el correcto diagnóstico de nuestros pacientes. Doctora, ¿cuál sería su mensaje final? Pues lo importante es poder identificar a tiempo si un chico antes de los 12 años tiene alguno de estos síntomas, llevarlo a valoraciones, hacer el correcto diagnóstico, porque la intervención ya explicamos que es una base biológica y por lo tanto no existe una cura. Es evolutivo y de acuerdo a las intervenciones farmacológicas y las intervenciones de psicoeducación y otras que utilizamos, pues va a mejorar el pronóstico de esta persona. Doctora, para la gente que nos está escuchando y requiera de sus servicios, deme una red social, un correo, algo, un dato de contacto, no su celular, por seguridad. Desafortunadamente ya vivimos en esta época en la que hay que cuidarnos de ese tipo de circunstancias, pero también para que no le llamen mucho mientras usted está con su consulta. Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en el correo electrónico grisfuentesfuentes@hotmail.com. Muy bien. A ver si me ayudas, mi querido Awitz, con el correo de la doctora, grisfuentes@hotmail.com. Doctora, muchas gracias, y que sea la primera de muchas más entrevistas que seguramente tenemos usted y yo que platicarle al auditorio, más bien usted y yo preguntarle, porque esto de la neurología pediátrica da para mucho, ¿no? Así es, y agradezco nuevamente tu amable invitación. Al contrario, doctora, tenga usted una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Ahí la voz en esta tarde de Pulso Saludable de la doctora Griselda Fuentes. Le decía yo,
tiene un posgrado en Pediatría y Neurología Pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la Universidad Nacional Autónoma de México, quien platicó con nosotros estos últimos minutos de Pulso Saludable sobre el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Se conmemora el día de esta enfermedad el próximo 13 de julio y por eso consideramos de importancia que usted conozca más de esta enfermedad. Comparte esta información ahora que se puede en redes sociales. Si no le es de utilidad en el momento, a usted seguramente a alguien más de su red social, sí. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita mañana, 4 de la tarde en punto. Saludos y gracias a mi querida Leticia Belmont, que también nos ayuda para conseguir de pronto a los médicos. Como siempre, mi querido Awitz, ya te vas. Mi querido Awitz, pero quiero que vuelvas pronto, por favor. Gracias, corazón. Excelente, excelente tu trabajo. Y como siempre, mi querido Ro, que también me está acompañando aquí en la producción de este programa. Soy Liliana Noble Alemán. Sean felices, hagan ejercicio y cuiden mucho su salud. Adiós. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Para saber más, fumar no solamente ocasiona graves daños a tu salud. Una sola colilla puede contaminar entre 8 y 10 litros de agua del mar y hasta 50 litros si se trata de agua dulce. Al dejar de fumar, no solamente cuidas tu salud, también cuidas el planeta. RadioTV.mx presentó